Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI y cambiamos de tercio, cambiamos de conversación y hoy es obligado, hoy jueves, Día de Acción de Gracias, hablar de Acción de Gracias. Siguiendo la tradición, el cuarto jueves, yo siempre, miren, es porque en estos días celebro un día importante, pero yo siempre me enredo, me embollo con si es el tercero, si es el cuarto mes, el cuarto jueves de mes de noviembre, el Día de Acción de Gracias. Recuerdo cuando trabajaba en Puerto Rico que el mes de noviembre estábamos locos que llegara porque tenía la primera semana un día libre, el Día de Veteranos, el 11. La segunda semana, el 19 de noviembre, la fiesta de la Alta Gracia, el 19 de noviembre, la fiesta del descubrimiento de Puerto Rico y la Virgen de la Providencia, tercera semana, y la cuarta semana, el Día de Acción de Gracias, y ya por ahí pica y se extiende de la cuarta semana hasta después de Reyes, fiestando, bailando, tocando. Después vienen las misas de Aguinaldo, viene antes la Virgen de Guadalupe, la Inmaculada, las las misas de Aguinaldo, las Navidades, y termina uno reventado con Reyes reyando. Este año, bendito sea Dios, Santa Claus deberían de ponerse de acuerdo Santa Claus y los Reyes Magos y la corte celestial para poderle llevar a Puerto Rico luz, para poderle llevar agua, para poderle llevar tranquilidad y demás. Pero bueno, volvamos al cuarto jueves del mes de noviembre. Pues en este día los habitantes de los Estados Unidos nos sentaremos alrededor de una mesa. Comeremos pavo adobado con no se sabe qué, lo endulzaremos con mermelada, creo que de arándanos. Nos acordaremos de los que ya no están con nosotros, terminaremos comiendo pastel de calabaza, que a mí no me gusta, pero bueno, hay que hacer el paripé. Nos contaremos un montón de cuentos, de chismes, y hasta el año que viene. Este es el día en que más, les he dicho anteriormente, que más se viaja. Y saben, yo tengo mi teoría, ¿saben por qué se visitan las familias y se sientan? No para compartir el pavo, sino porque es una fiesta en que no hay que regalar. Porque en Navidades hay que poner algo, un regalito, hay que llevar una cosita, hay que llevar un algo, y muchos pues no les da por eso. Pero el Thanksgiving es lo mismo, va a comer el pavo si vive en Nueva York, si vive en Miami, si vive en Oklahoma, si vive en Kansas, el menú es siempre el mismo. Así que bueno, se aprovecha, se visita a la familia, hacen negocio las líneas aéreas, hacen negocio los hoteles, y aquí paz en el cielo gloria. Y nos preparamos, obviamente, para Thanksgiving, Acción de Gracias. La excusa es el pavo, la excusa es el reunirnos. Lo que importa es comprar y comprar. Y por eso hemos inventado, después del jueves de Acción de Gracias, el Viernes Negro. El Viernes Negro para comprar y terminar comprando y seguir comprando. Se va a empezar una espiral de compras desde mañana, viernes, hasta el día de Navidad, increíble, que nos convertimos en compradores natos, a ver quién compra más, a ver quién dinero le pone más a la tarjeta de crédito, a ver quién se arruina antes. Pero eso es parte de la cultura que hemos creado. Pero bueno, no sé si la primera cena de Acción de Gracias que los peregrinos llegados a lo que conocemos como Nueva Inglaterra llevaron a cabo junto con los nativos americanos. Habría que añadir a esa cena quizá alguna fruta o algún regalo que intercambiaron los indios y los peregrinos. Ahora yo me pregunto, si los peregrinos volvieran a este mundo, estoy seguro que no reconocerían ni la fiesta ni el menú. Lo que sin duda no reconocerían sería la nueva tierra prometida, la nación que quisieron construir cimentada en una lectura fundamentalista de la Sagrada Escritura. La tierra que acogió a aquellos peregrinos se ha convertido en un país desconcertante y de doble manera de medir las cosas y las personas. Por ejemplo, en las escuelas públicas se puede hablar de sexo libremente. Ahora, eso sí, no se puede pronunciar la palabra Dios. En las escuelas se puede ver pornografía y violencia en televisores o en Internet. En las escuelas y en las casas abiertamente, en las escuelas calladito, pero se ve. Sin embargo, no se pueden exponer representaciones del nacimiento de Cristo en lugares públicos como parques o tiendas. O sea, podemos ver por la libertad de expresión,
ver cuánta vergüenza hay. Degenerarnos, de llegar a degeneraciones, despreciar el cuerpo, manipular el cuerpo, pero no se puede hacer una representación de la natividad. Se puede decir Happy Holidays, pero no se puede decir Merry Christmas. No es políticamente correcto. Se puede invocar a Dios en el Congreso. Hay un capellán oficial del Congreso de los Estados Unidos. Hay cuantas actividades de comienzo de año y demás se empiezan con una invocación en los congresos, en los ayuntamientos y demás. Pero hay un sitio donde no se puede invocar el nombre de Dios. ¿Saben cuál es? En las escuelas. Hemos eliminado los criminales. Ahora ya no son criminales, son enfermos mentales. Se permite el uso de seres humanos discapacitados y ancianos para experimentos médicos. Pero eso, recuerdo el tiempo del presidente Clinton, que el gobierno pidió perdón oficialmente a una comunidad afroamericana de Alabama, porque durante 50 años estuvieron experimentando con ellos, les inocularon el virus de la sífilis y en vez de darles medicinas, estuvieron dándole medicinas fraudulentas, placebos, para ver hasta dónde llegaban los efectos en una generación de ese virus. Ahora eso se puede hacer. Digo, lo han hecho. Pero si la Sociedad Protectora de Animales protesta para cuando se usan ratas, palomas u otros animales en investigaciones científicas. Si se protesta contra las políticas del gobierno en materia de seguridad, te tachan de terroristas los disconformes. Si se insulta la bandera o la política de pasados presidentes, simplemente es el ejercicio de los derechos que nos brinda la primera enmienda de la Constitución. No nos inmutamos cuando el gobierno gasta miles de millones de dólares en rehabilitación de criminales, pero no invierte ni un centavo en la rehabilitación y en la ayuda de las víctimas. Si le engañamos al IRS, a los taxes, nos multan. Si el gobierno nos engaña, son acciones políticas que no entendemos. Si insultamos a un afroamericano, somos racistas. Si un afroamericano insulta a un hispano o un blanco, ejerce su derecho a la libre expresión reflejada en la primera enmienda constitucional. Los padres de hijos en edad escolar, han sido sustituidos por tranquilizantes para niños, o sea, videoconsolas y juegos electrónicos. Las escuelas, en vez de ser centros de educación y respeto, se han convertido en estacionamientos de niños, el parking del niño. Yo entro a trabajar a las 8 de la mañana, llevo a mi muchachito a las 7:30, lo dejo en la escuela y lo recoge. Después de la escuela va a la after school, después de la after school a deportes y viene llegando a casa a las 5 o las 6 de la tarde. Yo he llegado a las 4 de la factoría, del trabajo, le preparo de prisa corriendo un alguito para que sea un TV dinner en el microondas, le pongo la consola, le pongo el televisor, le pongo el internet, o no se supone que lo tenga tan temprana, pero da lo mismo. Entonces parqueo, estaciono, deposito en esas horas al niño. Las escuelas, en vez de ser centros de educación y respeto, se han convertido en estacionamientos de niños. Los maestros los hemos convertido muchas veces en guardianes de nuestros niños, esclavos de nuestras neurosis y víctimas de un sistema que no sabe reconocer el valor de la enseñanza y del magisterio. A pesar de tantas cosas negativas como vemos, nos atenazan y rodean, sin embargo, en una semana como esta, es importante dar gracias a Dios. Es importante por muchas cosas de la sociedad en la que vivimos. Sigue habiendo ilusión para vivir, siguen existiendo oportunidades, amigos, ilusiones. La libertad no es solo el nombre de una estatua, es el estado de ánimo que llena los corazones de todos los que vivimos en la tierra de los hombres libres y valientes. Demos, por tanto, gracias a Dios en un año más por todo ello.
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. ¿Cómo voy a entender si no tengo a nadie que me lo explique? Así se lamentaba el administrador de la Reina de Cusa, cuyo testimonio leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Alentados por este lamento, organizamos cada mes una serie de seminarios y talleres de formación entre nuestra comunidad hispana. Recorreremos y veremos los momentos más importantes de la historia de la fe cristiana, desde su nacimiento en las orillas del lago de Tiberíades a las calles de Nueva York. Para una mayor información, por favor, llame a nuestras oficinas al 212-244-4778 o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com en la sección de seminarios y talleres de formación. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles nuestro viaje a Tierra Santa. Pidan información llamando al 212-244-4778 o escribiéndonos al apartado de correos P.O. Box 1170 New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170 New York 118. Continuamos nuestra tertulia, continuamos nuestra reflexión sobre el Día de Acción de Gracias. Es un día para darle gracias a Dios, de eso se trata. Fue una fiesta que tuvo sus avatares, que tuvo sus historias, que tuvo sus momentos, pero es una historia que dice mucho del país en el cual estamos viviendo. Es una historia en la cual vamos poco a poco caminando y haciendo posible. La historia, pues eso, los peregrinos llegaron a Plymouth Rock el 11 de diciembre de 1620. El primer invierno fue muy duro para ellos, como para cualquiera que no está acostumbrado. Este país es un país joven, un continente joven, y hay ciertas zonas que todavía están casi como las encontraron los europeos en el siglo XVI, en el siglo XVII. El siguiente otoño, el primero lo pasaron, pues eso, moliendo vidrio, pero ellos el siguiente obtuvieron una buena cosecha de las semillas que habían plantado. Decidieron celebrarlo con una gran cena, incluyendo a los indios que les habían ayudado a sobrevivir el primer año. Los hombres se fueron a cazar, a conseguir carne para la cena. No se sabe de cierta si los pavos de la región fueron parte de la cena, ya que ellos usaron el término pavo para cualquier clase de aves silvestres. Hay comidas partes de la comida que utilizamos en Día de Acción de Gracias que se cree que son propias de lo que usaron los peregrinos. Son muy pocas las posibilidades de que estos alimentos formaran parte del menú de la primera celebración, pero la cena incluyó pescado, berros, langosta, fruta seca, maíz, venado y ciruelas. Lo importante fue que nos dejaron un ejemplo para seguir a lo largo de la construcción de la vida. Miren, la cena de Acción de Gracias no es un consumir más, no es un visitar más, no es un ir a mañana, están mañana por la noche, no, mañana de madrugada. E incluso ya en esta noche, Día de Acción de Gracias, ya hay tiendas que van abriendo. Antes al menos se respetaba a primeras horas de la mañana, ya
Ya ahora no, hoy, esta tarde, ya hay tiendas que están listas para vender y vender y vender. Y es triste que la sociedad en la que vivimos, que se ha cimentado sobre los valores del Evangelio, sobre los valores de la fe, la hayamos convertido en una sociedad consumista, en una sociedad de odio, en una sociedad de con tanto tienes, tanto vales. Por eso hay que mirar el mundo con serenidad, y esta fiesta debería de ser por eso, para mirar con serenidad la vida, darle gracias a Dios y pensar que el Señor nos ha brindado, nos ha regalado un día. Hay un decálogo que San Juan 23 nos dejó para precisamente la serenidad. Dice, el primer mandamiento dice, solo por hoy trataré de vivir exclusivamente este día sin querer resolver una sola vez el problema de la vida. Solo por hoy. El segundo, pondré el mayor de los cuidados en mi aspecto. Seré cortés en mis modales. No criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie. El tercer artículo del decálogo, solo por hoy me adecuaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adecuen a mis deseos. En cuarto lugar, solo por hoy haré 10 minutos de buena lectura. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó un libro? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó un magazine de ilustración? ¿Cuándo fue la última vez que compró un periódico? Solo por hoy haré 10 minutos de buena lectura. Quinto parte del decálogo, solo por hoy haré una buena acción sin decirlo a nadie. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo una cosa buena a alguien y no lo anunció a nadie? Solo por hoy seré feliz pensando en la felicidad eterna. Solo por hoy me guardaré de 2 calamidades, la prisa y la indecisión. Solo por hoy creeré que la providencia se ocupa de mí como si no hubiera otra persona en el mundo. Solo por hoy no tendré temores y sobre todo no tendré miedo de gozar de lo bello y de creer en la bondad. Puedo hacer bien durante un día. Lo que me desalentaría sería pensar en tener que hacerlo toda mi vida. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Es probable que usted haya oído hablar de Jerusalén, no digamos de Belén o de Cafarnaún, ciudades que guardan el recuerdo de la vida y la predicación de Jesús. Pero ¿sabe qué? También están Petra, la ciudad rosada en Jordania donde vivió San Pablo, o el Monte Nebo, desde donde Moisés contempla la tierra prometida y muere. ¿Sabe qué? Que le invito a que me acompañe a visitar estos lugares esparcidos por el mapa de la Tierra Santa. Voy a salir para allá entre el 18 de febrero y el 3 de marzo, o sea, para el año que viene. Voy a recorrer todos estos lugares. Va a ser una peregrinación especial, pero si quiere recibir más información, llame a mi oficina al 212-244-4778. Repito, llame a mi oficina al 212-244-4778.
o escriba al P.O. Box 1170, New York, New York 118 para recibir más información. Repito, P.O. Box 1170 1170, Nueva York, Nueva York 118, y recibirá información de esta fascinante aventura de recorrer los caminos de la Biblia. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tan, me ha dado la marcha. Da gracias por la noche. Dios la hizo para darnos descanso, para que la tierra repose del afán del día, y es cuando realmente puedes relajarte y meditar, para poder reponer fuerzas para seguir adelante. Da gracias por el agua que cae del cielo. Dios la envía para hacer de nuevo suelo uno fértil y productivo, y es la misma agua que al estar sedientos calma nuestra sed. Da gracias por las pruebas que llegan a ti. No te lamentes cuando éstas llegan, más bien tómalas de un modo positivo. Las pruebas purifican tu espíritu y te hacen más fuerte para enfrentarte a la vida. Da gracias por todo lo que eres. No te quejes de que no siempre es como quieres. Dios permite todo lo que llega a tu vida, pero lo permite porque tiene su razón de ser. Nada pasa solo porque sí. Al final verás y entenderás la razón. Da gracias a Dios por todo, por las cosas grandes y aún por pequeñeces. El muy agradecido nos recompensará. Da siempre gracias. Sentirás alivio y paz si las das de corazón. Dicha de quebranto. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI.
apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. ¿Sabía usted que el lago de Tiberíades fue el escenario principal de la vida pública de Jesús? Pero en aquella época se llamaba Ian Kinneret. Este nombre proviene de la palabra hebrea kinor, que significa lira, instrumento musical de formato oval. La forma del lago les recordaba a las personas un kinor, una lira, y las brisas refrescantes les recordaban el agradable sonido del kinor. De ahí es donde nace la palabra Kinneret, y de Kinneret nace la palabra Genesaret. En las orillas de este lago vamos a dormir varias noches durante nuestro viaje a Tierra Santa, el cual lo vamos a llevar a cabo entre el 18 de febrero y el 3 de marzo de 2018. Vamos a visitar los lugares donde la Biblia se hizo realidad: Jerusalén, Belén, Cafarnaún, Amán, Gerasa, Petra, Jericó. Únete a nosotros, al Padre Tomás del Valle, a los oyentes de la tertulia, en esta experiencia de fe, de historia, de alegría. ¿Saben qué? Vamos a recorrer la tierra de la Biblia. Para mayor información llame al 212-244-4778 o escriba al P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, llame si está interesado en vivir esta aventura especial al 212-244-4778 o escriba al P.O. Box 1170, New York, 118. Dese rápido, hay poco espacio. Continuamos y cambiamos de tercio. Ustedes saben que a partir del próximo programa, ya es primera semana de Adviento. ¿Qué significa esto? La Iglesia tiene dividido el año por diversas etapas de reflexión. La etapa más importante, la festividad más importante, es la celebración de la Pascua de Resurrección. Es, por así decir, el pilar sobre el cual toda la fe cristiana gira. Pero después hay también la preparación a esa Pascua de Resurrección con la Cuaresma, hay también la otra Pascua, que es la Pascua de Navidad, la preparación con el Adviento, y después es vivir el tiempo basado sobre todo el año litúrgico en la reflexión en dos cosas. Una, en la reflexión en torno a la Sagrada Escritura, en torno a la Biblia, y otra basada en la celebración del compartir del pan y de la palabra de Dios. Y así, después de la reforma del Concilio Vaticano II, se establecieron unas pautas, se establecieron unas normas que cada año se cambia el evangelista, de manera que en un lapso de 4 años tenemos una dimensión cuatridimensional en 3 años, porque un año para Mateo, otro año para Marcos y otro año para Lucas. Y Juan ayuda a completar la visión tridimensional de la figura del mensaje de Cristo. Y por eso, a partir del próximo domingo, del próximo jueves, este próximo domingo es ya el último domingo del tiempo ordinario, con la festividad de Cristo como Rey del Universo, y empezamos un nuevo caminar de 52 semanas, y el programa lo vamos a cambiar, no vamos a cambiar de hora, va a seguir a la misma hora, los jueves de 8 a 10 de la noche, sino vamos a cambiar siempre comiendo los mismos arroz y habichuelas, como que cansa un poco. Vamos a tener más o menos segmentos de 12, 15 minutos de Sagrada Escritura, porque una de las cosas, se lo hemos comentado en ocasiones anteriores, que nos ha movido es el descubrir la ignorancia, y que no tienen la culpa, sino que ocurre, como decía el administrador de la reina de Cusa, Señor, cuando leyendo a Isaías y el diácono Felipe le cuestiona si sabía lo que estaba leyendo, Señor, ¿cómo voy a entender si no tengo nadie que me lo explique? Pues hoy vamos a continuar
más o menos algunos datos, alguna presentación de la Sagrada Escritura, pero a partir de la próxima semana no el 100%, porque hay ciertas cosas imponderables, pero el 70 al 80% de nuestro programa va a ser bíblico. Vamos a ver uno por uno los libros. Pues estamos hablando de la Biblia. La Biblia sí es un libro. No, la Biblia no es un libro. La Biblia son 73 libros. Vamos a ver cada uno de ellos, quién los escribió, cuántas páginas tiene, cuál es la mejor traducción, cuáles son los argumentos de cada uno de ellos. Hemos estado viendo algo, cómo se escribió, en qué lenguas, qué versiones hay. Ahora ya entramos. Y la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. La palabra escrita es la que forma la biblioteca de la palabra de Dios. Pero también hay una palabra viviente de Dios. Y esa palabra viviente es la figura de Jesús de Nazaret. Por eso que no podemos conocer a Jesús si no es a través de la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura se nos queda corta si no la realizamos en una figura humana, que es la figura viviente. La palabra escrita es la Biblia, la palabra viviente es Jesús. En la carta a los Hebreos, el capítulo 1, verso 1 al 12, nos dice: en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Carta a los Hebreos, versos 1 y 2. Por eso, que nos quede claro, si queremos conocer a Jesús, tenemos que conocer su palabra. La palabra va a adquirir sentido si la vemos en la perspectiva de Jesús como palabra viviente. Ahora, ¿dónde se realiza esa presencia de Dios, esa presencia de Jesús que no está escrita? Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Como recordarán, hemos dicho en otras ocasiones que el Concilio Vaticano II tiene 4 grandes constituciones, que son los 4 pilares sobre los cuales quiere construir el futuro de la Iglesia. Uno de ellos es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, sobre cómo celebramos nuestra fe. ¿Y quién es el autor, el protagonista de cada una de esas funciones litúrgicas? Está Cristo presente. Por eso el documento sobre el capítulo 7 del documento sobre la liturgia dice: para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro ofreciéndose ahora por ministerios de sacerdotes que entonces se ofreció en la cruz, sea bajo las especies eucarísticas, o sea, Él se hace presente en el sacrificio de la misa. Por eso no es extraño que las catequesis del Papa recientes sean precisamente sobre la importancia y el esclarecimiento de la celebración eucarística. Está presente con su fuerza no solamente en uno de los sacramentos, sino en todos los sacramentos. Recordemos que la palabra sacramento significa momento sagrado, en que Dios se hace presente en diversas circunstancias de la vida. Se hace presente cuando empezamos una vida nueva. El diluvio significó un empezar. Nosotros pasamos por el agua a través del bautismo. Se hace presente en el bautizo, se hace presente en la Eucaristía, se hace presente en la reconciliación, se hace presente en el orden sacerdotal, se hace presente en el matrimonio, se hace presente en la unción del enfermo. O sea, Cristo está presente en la celebración de la fe. Y la celebración de la fe es la Eucaristía, es la liturgia, con los diversos aspectos y momentos. Cuando se lee la Iglesia, cuando se bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él el que habla. Dios se hace presente de muchas, nos dice la Constitución sobre la palabra de Dios. Después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas,
últimamente en estos días nos habló por su Hijo, pues envió a su Hijo, es decir, el Verbo eterno, que ilumina a todos los seres humanos para que vivieran entre ellos para que Él viviera entre ellos y les manifestara los secretos de Dios. Jesucristo es, pues, el Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla palabras de Dios y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió. Por tanto, Jesucristo, ver al cual es ver al Padre con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, y sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa entre los muertos, finalmente con el envío del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma en el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. Lo que he leído es largo, no es complicado, pero los eclesiásticos ustedes saben que hacemos las cosas complicadas. Es un fragmento de la Constitución sobre la palabra de Dios del Concilio Vaticano II. Nos viene a decir una cosa muy clara. Y quisiera que esta noche se quedaran con esto muy claro. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de 73 libros. Eso ya lo hemos oído un montón de veces. No lo hemos terminado de realizar, por eso muchas veces en vez de escuchar la palabra de Dios nos vamos a ver que nos leen, en vez de leer la palabra de Dios vamos a que nos lean las manos, o a que nos lean las cartas, o a que nos vean el futuro. Es la palabra de Dios contenida en 73 libros, es donde Él se hace presente, pero también se hace presente en la figura. Esa es la palabra escrita, pero la palabra viva es la figura de Jesús, la figura de Jesús de Nazaret, que se hace presente también. Hoy que estamos en Día de Acción de Gracias, en la gran celebración, que es la celebración de la Acción de Gracias, la Eucaristía. La palabra Eucaristía en griego se dice Eucharistos, o sea, gracias. Entonces la Eucaristía es un gracias, y ahí se hace presente. Y se hace presente en los sacramentos. Es ahí donde encontramos. Muchas veces dicen, ay, si yo pudiera ver al Papa, ay, si yo pudiera ver al presidente, ay, si yo pudiera ver al cantante de fama, ay, si usted pudiera ver a la figura de Jesús. Y lo puede hacer. Es en la celebración de la vida, en la celebración de los sacramentos. Jesucristo es el rostro de la palabra. Es realmente palabra de Dios viviente y presente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Los padres del Sínodo de la Palabra presentan este viaje de escucha espiritual en 4 etapas para captar con fruto a la luz de la palabra de Dios. La primera etapa es la voz de la palabra es la revelación. La segunda etapa, el rostro de la palabra es Jesús. La tercera etapa, la casa de la palabra es la Iglesia. La cuarta etapa, los caminos de la palabra, son la misión. ¿Sabías qué significa la palabra cruz? ¿O la palabra Pascua? ¿O la palabra concilio? Pues bien, podrás encontrar las respuestas a estas preguntas y a 313 más en el libro ¿Sabías qué?, escrito por el padre Tomás del Valle. En dicho libro se recogen las preguntas e inquietudes que los oyentes del programa La Tertulia han ido haciendo en el programa a lo largo de los años. No deje de comprar este libro, que le ayudará en las dudas y reflexiones. Comprándolo ayuda para que la tertulia del siglo XXI siga manteniéndose en el aire. Para comprar o pedir, llame o escriba a nuestras oficinas. Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778 o encárguelo por email radiosiglo21@aol.com. Es probable que usted haya oído hablar de Jerusalén. No digamos de Belén o de Cafarnaún, ciudades que guardan el recuerdo de la vida y la predicación de Jesús. Pero ¿sabe qué? También está Petra, la ciudad rosada en Jordania donde vivió San Pablo, o el Monte Nebo, desde donde Moisés contempla la tierra prometida y muere. ¿Sabe qué? Que le invito a que me acompañe a visitar estos lugares esparcidos por el mapa de la Tierra Santa. Voy a salir para allá entre el 18 de febrero y el 3 de marzo, o sea, para el año que viene. Voy a recorrer todos estos lugares. Va a ser una peregrinación especial, pero si quiere recibir más información, llame a mi oficina al 212-244-4778. Repito, llame a mi oficina al 212-244-4778 o escriba a P.O. Box 1170, New York, 118 para recibir más información.
Repito, P.O. Box 1170-1170, Nueva York, 118, y recibirá información de esta fascinante aventura de recorrer los caminos de la Biblia. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Continuamos nuestra tertulia y entramos en nuestra última parte. Nos faltan pocos minutos todavía, pero todavía hay tiempo. Pero todavía hay tiempo para decir una cosa, que Dios se hace visible a los seres humanos. Se hace visible de dos maneras, quiero recalcarlo para que estemos claros. Una, en su palabra escrita, que ya veremos a partir del próximo jueves. Ya veremos el próximo jueves, creo que es el día 30, si mal no me equivoco, en 30, el día de San Andrés. Por eso el primer domingo de Adviento siempre se empieza en el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés. Y el San Andrés es el 30, que es jueves. Dicho sea de paso, antes que se me olvide, ahora que estamos hablando, 30 jueves, 1 de diciembre es viernes. Por tanto, si es viernes, quiere decir que tenemos la misa en honor del Sagrado Corazón y les invito a que participen en ella. Recuerden que en esa misa tenemos una intención muy especial: pedir por los familiares de nuestros hermanos presos, pedir por los presos, por supuesto, pero pedir sobre todo por sus familiares. Es una Eucaristía de sanación, de encuentro, de cercanía de Dios. En Dios hecho misericordia, Dios hecho paz en medio de nosotros. Por eso el día 1, el próximo viernes, o sea, de mañana en 8, tendremos la reunión para la celebración de la Eucaristía en la parroquia de San Columba. Pues bien, el Señor se hace presente en su palabra, pero también se hace presente, se hace visible en la figura de Jesús. San Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 15, dice: Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. O sea, si queremos ver a Dios, tenemos que ver a Jesús. Si queremos descubrir a Jesús, tenemos que verlo con su palabra. En Jesús Dios se hace visible y entra. ¿Para qué se hace visible? Para entrar en diálogo con la humanidad. Eso es lo importante. Jesús no vive aislado. Las pruebas nos remitimos que fue un tremendo revolucionario, por así decir, la palabra que les gustan a algunas personas. Revolución en el sentido que revolvió toda la sociedad judía de su época y se hace visible y entra en diálogo con la humanidad. La encarnación de Jesús lo sitúa en una época y en una cultura determinada. O sea, Jesús no nació en las nubes, vivió en las nubes y se fue al cielo desde las nubes y que bajaba de vez en cuando a contaminarse con nosotros, ¿no? Él es un judío marginal en una provincia marginal del Imperio Romano, perdido en el Jurutungo Viejo, como dicen en Puerto Rico, perdido en el fin del mundo. Pero él nació en una época de grandes convulsiones políticas, religiosas, sociales en su pueblo. Y allí nace, y por eso se encarna allí, y se encarna en una cultura mediterránea, en una cultura semita. Ahora, ¿cómo se encarna? Por obra del Espíritu Santo en María Virgen, y vive vida humana como todos, excepto en una cosa. Por así decir, vamos a ponerle un defecto a Jesús. Tuvo todo lo del hombre, lo del ser humano, menos una cosa: el pecado. Él estaba exento de pecado. Él era la libertad por excelencia, era la gracia de la cercanía. Ahora, eso le convierte en un Dios cercano. ¿Un Dios cercano a quién? A los seres humanos como usted y como yo. A seres humanos que caminamos, que amamos, que lloramos, que sufrimos, que reímos, que tenemos nuestras majaderías, que tenemos nuestras cosas. A ese ser humano es al que Dios está cercano. En estos días, hoy nos vamos a dar una jartera de pavo, si han comido, si no han comido, y pueden evitar el pavo, pues yo todavía no he comido. Cuando termine el programa y comeré un poquito para acostarme tempranito, que mañana hay que madrugar porque tengo la misa temprano. Pero es el Dios cercano a los seres humanos. ¿Usted se ha puesto a pensar
que Dios está cerca de usted, en la figura de Jesús. Y entonces, cuando rezamos o cuando hablamos con Él, ¿cómo hacemos? Pedir y pedir y pedir, y prometer y prometer y prometer. No somos capaces de hablar como quien habla con un amigo, como decía Santa Teresa. La oración de ustedes, ¿cómo es? ¿De repetir fórmulas? Dios está cerca, no hace falta que como si fuera una fórmula que abre la caja fuerte. Es el verdadero rostro de la palabra de Dios. La palabra de Dios se identifica con la figura de Jesús. ¿Usted está consciente de ello? ¿O prefiere buscarse estampitas, buscarse imagencitas, buscarse crucifijos? Que está bien, hay que darle de comer a los fabricantes, pero no podemos seguir toda nuestra vida en una fe infantil, en una fe de rezos, de rosarios, de avemarías, de novenas, de promesas. Nuestra fe tiene que ser más adulta y hay que escuchar el rostro, la palabra de Dios. Es verdadero Dios y verdadero hombre que hace el encuentro de la humanidad con Dios. O sea, el encuentro del hombre con Dios se lleva a cabo a través de la figura de Jesús. Por eso, en esta noche de acción de gracias, en esta tarde de acción de gracias que hemos tenido en nuestro programa, convenzámonos de varias cosas, sencillas, cortas. Dios nos habla a través de su palabra, y eso está recopilado en 73 libros. Pero Dios nos habla a través de una persona, y ese es Jesús de Nazaret, que se hace presente en nuestra vida sacramental, en los momentos sagrados, en el comenzar de la vida, en el caminar, en el tomar opciones de vida y demás. Entonces es cercano a nosotros, es cercano también a nuestra época. Él nació en una época distinta, pero sabe lo que es la incardinación, la inculturación. Es el modelo que se nos está presentando y que debemos seguir. Por eso el Jesucristo, el rostro humano de la palabra de Dios. No lo olvidemos. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. ¿Sabías qué significa la palabra cruz? ¿O la palabra Pascua? ¿O la palabra concilio? Pues bien, podrás encontrar las respuestas a estas preguntas y a 313 más en el libro ¿Sabías qué?, escrito por el padre Tomás del Valle. En dicho libro se recogen las preguntas e inquietudes que los oyentes del programa La Tertulia han ido haciendo en el programa a lo largo de los años. No deje de comprar este libro, que le ayudará en las dudas y reflexiones. Comprándolo ayuda para que La Tertulia del siglo XXI siga manteniéndose en el aire. Para comprar o pedir, llame o escriba a nuestras oficinas. Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778 o encárguelo por email radiosiglo21@aol.com. Continuamos nuestra tertulia. Y mire, después de haber visto durante varios programas la palabra de Dios, cómo se lee, en qué idiomas está, qué significa, como hemos visto hoy, la figura viviente de Jesús, ahora es cuestión de leer. O sea, es muy fácil decir, yo tengo una biblioteca maravillosa. Leer no leo, pero me hace juego con las paredes, me hace juego con los muebles. Así que, pero los libros están hechos para leerse. Y la palabra de Dios que se concretó por escrito está también para leerse. Así no tiene que estar repitiendo continuamente. Se hace presente en esa palabra. Ahora, hay muchas formas de leer la palabra de Dios, de leer la Biblia. El literato, el experto en literatura, la va a leer como una obra de literatura. El antropólogo como una obra de antropología.
el poeta como un conjunto de poemas. El ateo lo va a ver también como una forma de manipulación de las conciencias. Ahora, una de las formas que hay es usar la palabra de Dios para rezar. La lectura orante de la Sagrada Escritura. ¿Es algo que se inventó la Iglesia? No, es algo que ya existía. La escucha de la palabra, la lectura como escucha de la palabra. Los primitivos leían la palabra en forma orante. O sea, usar la Biblia, que se puede usar legítimamente para estudiar poesías, para estudiar historia, para estudiar antropología, para estudiar culturas del Medio Oriente, todo eso cabe, pero la finalidad es otra. Y una de ellas es la lectura orante de la Biblia. O sea, rezar con la Biblia, rezar desde la Biblia, rezar entendiendo la Biblia y cómo vemos que Dios nos habla. ¿Hay antecedentes? Sí, hay antecedentes. La espiritualidad de Israel, escuchen la palabra. Israel, leer la Torá y meditarla y rezar con ella. O sea, el pueblo de Dios desde un primer momento siempre entendió que para acercarse y comprender el mensaje de Dios había que leer su palabra. Y al leerlo con esa actitud orante, pensando siempre eso, Cristo como centro de la Sagrada Escritura, revela esa Escritura, Cristo resucitado, a los discípulos. Recordemos la noche, al amanecer del tercer día, Jesús resucita. A la más tardecita, están al amanecer del día cuarto, están cagaditos de miedo porque lo han matado a Jesús y van detrás de ellos. Entonces les hace presente, vayan y anuncien, perdonados los pecados, sean constructores de paz. O sea, les repite, les impulsa, revela la Sagrada Escritura a los discípulos. Ahora, la Iglesia primitiva, la primera comunidad cristiana, empezó a leer en el Antiguo Testamento con una nueva luz centrada en Jesucristo como Mesías. O sea, aquello que se había prometido a los judíos se va a llevar a cabo en el momento del encuentro con Dios. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita. Jesucristo, palabra viva de Dios, es el centro de la Sagrada Escritura. O sea, la núcleo fundamental es precisamente ese. Ahora, una de las formas de usar la palabra de Dios como oración, que se llama Lectio Divina, tiene varias etapas. Orígenes, uno de los grandes pensadores de los comienzos del cristianismo, fue el que definió y el que estructuró un poco este método de oración y de lectura. Los padres del desierto pusieron gran diligencia en la lectura de la Sagrada Escritura, acompañándola con la oración. La oración y la Sagrada Escritura van unidas de la mano. A lo largo de los años se fue perdiendo esa práctica de la lectura de la palabra de Dios como forma orante, como forma de oración. La Lectio Divina es un viaje espiritual por etapas. Las 4 etapas son lectura, meditación, oración y contemplación. Hay que conocer el texto, hay que meditarlo, hay que orar con él, hay que contemplarlo. O sea, no es simplemente darse una jartera de lectura, empezar el primer capítulo del Génesis y no parar hasta que no hayamos leído el último capítulo del Apocalipsis. No, hay que tener una lectura pausada, hay que tener una lectura meditada, hay que tener una oración que nace de ese conocimiento y eso nos debe de llevar a la contemplación. La Lectio Divina es un viaje espiritual. Los romanos le llamaban la lectio, meditatio, oratio, contemplatio y acción. La primera etapa nos va a decir qué dice el texto, lo cual significa entender la palabra. Yo me acuerdo una anécdota de una vez un seminarista chino estaba con nosotros en la parroquia, el párroco le dio unos avisos, unas cosas y se fue. Y entonces notamos que no había entendido mucho. Y le dijimos, José, ¿entendiste lo que te dijo el padre? No, pero da igual. ¿Entendemos lo que estamos leyendo? ¿Entendemos lo que cuando Dios nos habla y nos dice,
Bienaventurados los pobres de corazón, bienaventurados los limpios de espíritu. ¿Entendemos? Por eso lo primero y fundamental, hay que buscar un texto en el cual seamos capaces de saber lo que estamos leyendo. Porque si no entendamos el texto, no entendemos lo que estamos leyendo, vamos a tener pretexto para decir disparates. Ahora, si ya hemos aprendido qué es lo que me dice la palabra de Dios, entiendo la palabra, qué dice el texto, ahora se supone que el protagonista de ese texto es el Señor. ¿Qué le digo yo? ¿Qué me dice a mí el Señor? Actualizar la palabra. ¿Qué me dice Él? Habla, Señor, que tu siervo escucha, le dice Samuel cuando se encuentra con el problema de que Samuel, le llaman 3 veces y 3 veces va donde su maestro y 3 meses a la tercera el maestro se da cuenta que el que está hablando es Dios. Por eso hay que contestarle, habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero ¿qué me dice a mí Dios? ¿Qué entiendo? ¿Qué me dice a mí Dios? Ahora, ¿qué le respondemos a Dios? ¿Qué le decimos nosotros a Dios? Orar con la palabra y luego cómo experimentamos la comunión con Dios y finalmente a qué acciones nos invita el Señor. O sea, conocer, saber lo que estamos leyendo, saber lo que el Señor quiere decirnos, llegar a una negociación, entre comillas, para poder contemplar la comunión con Dios, vivir la palabra y llevarlo a la práctica. Si no llevamos a la práctica la lectura de la palabra de Dios, es un ejercicio mental, una higiene mental, pero no es la escucha y acción de la palabra de Dios. Hay que tenerlo muy en cuenta esas etapas para poder entonces ir viviendo y ir escuchando la palabra de Dios. Bien, se nos está terminando el tiempo. Simplemente desearles a todos que hayan concluido la fiesta de Acción de Gracias. Démosle gracias a Dios por tanto como nos ha concedido en este año. Démosle gracias por los que se fueron ya con el Señor, que el Señor les haya acogido y descansen en paz. Démosle gracias a Dios por la vida que nos la va alimentando cada día. Y bueno, el próximo jueves, si Dios permite, nos encontraremos de nuevo en nuestra tertulia. Que Dios les bendiga, que Dios esté con ustedes, que sepamos darle gracias a Dios por la vida, por la alegría, por la fe que estamos compartiendo entre todos. Que Dios les bendiga. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Ha escuchado el programa La Tertulia. Si desea copia de este programa, comuníquese con nuestras oficinas al 212-244-4778. Se sugiere un donativo para gastos de envío.